El tema de esta noche es sabiduría de este siglo y sabiduría de Abra Dios. sua Bíblia comigo, por favor. Abra su Biblia conmigo, por favor, en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 8. En mi Biblia está en la página 198. Usted trajo su Biblia, trajo su agenda, su lapicera. Sabe o que o apóstolo ensina? Sabe que el apóstol enseña que para venir a nuestra iglesia es necesario venir con la Biblia, con la lapicera, el papel y una ofrenda. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Entre tanto, expongo sabiduría entre los experimentados, no sabiduría de este siglo, ni de los poderosos de esta época, que se reducen a nada, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, que en otro momento estaba oculta, la cual Dios predestinó de la eternidad para nuestra gloria. Sabiduría esta que ninguno de los poderosos de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, jamás habrían crucificado al Señor de la gloria. Jamás habrían crucificado al Señor de la gloria. Que esta palabra bendiga a todos los corazones. Deje ahora su corazón abierto, no se preocupe con las horas. Yo estoy viendo el reloj de la iglesia. Este es un momento importante porque a través del mensaje Dios produce una gran obra, porque la palabra que voy a predicar es una semilla que va a caer en la buena tierra de tu corazón. Biblia en la mano, Biblia en el corazón, palabra en la boca. Señor Jesús, yo quiero continuar alabándote así como lo estoy haciendo desde temprano hoy en la mañana cuando me postré de rodillas delante de tu presencia. Cuando yo coloqué mi rostro en tierra, Señor, en una dependencia absoluta de ti. Yo sé que soy insuficiente. Mi suficiencia viene del Señor. Entonces, Dios, que al abrir mis labios, la palabra sea predicada como me incumbe hacerlo con autoridad y osadía de fe. Usa mis cuerdas vocales, usa mi mente, usa mi corazón, usa mi vida, Señor, como una expresión de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y la iglesia diga amén, amén y amén. Muchas gracias. Amados hermanos, mi familia, santos preciosos, elegidos del Señor, piedras que viven, aquellos que son vasos de honra, aquellos que fueron llamados con una santa vocación, aquellos que son los que anuncian los misterios de Dios. Amados hijitos en la fe, a quien tanto amo, en el nombre de Jesús. Hijitos, nosotros hemos venido a hablar de sabiduría. Sabiduría pasada y la presente. Sabiduría de Dios y la sabiduría de este siglo. Nosotros vamos a hoy entender qué es la sabiduría de este siglo y qué es la sabiduría de Dios en realidad, cuáles son los beneficios de la sabiduría de Dios y cómo nosotros tenemos necesidad de rechazar la sabiduría de este siglo que es contra la sabiduría de Dios. Vea cómo Pablo habla en Romanos 12:2. No se conformen con este siglo. Pablo está diciendo, no acepten la sabiduría de este siglo. No acepten el padrón de este siglo. No acepten la forma de hablar de este siglo. No acepten la forma de estar de este siglo. Dice, tú tienes que ser transformado por la renovación de tu mente. No conformándote ni aceptando la sabiduría de este siglo. Vas a poder probar una de las cosas más preciosas de la vida espiritual,
lo que es bueno, agradable y perfecto de la voluntad de Dios. Entonces nosotros pertenecemos a una sabiduría entre los que tienen experiencia, madurez, que obtenemos conociendo a Dios de gloria en gloria y nos hace experientes, maduros. Por tanto, nosotros como cristianos evangélicos participamos y pertenecemos a esta sabiduría de Dios. Entonces Él dice, tú no puedes conformarte con la sabiduría de este siglo. Significa que existe una diferencia fuerte entre la sabiduría de este siglo y la sabiduría de Dios. Entonces vamos a comenzar a conocer esto. Sabemos que antes de la fundación del mundo, todas las cosas, es muy interesante, nosotros debemos tener en mente que aquello que Dios hizo, lo hizo en el tiempo de Él. No está haciendo nada nuevo, está apenas materializando y manifestando aquello que Él ya hizo. ¿Usted se acuerda cuando he usado aquí esta palabra? Cuando Jesús hace esa exclamación, la más poderosa de su vida, cuando en la cruz del Calvario dice, todo fue consumado. Y yo dije aquí en el domingo, esto no fue el desahogo de una vida cansada. Fue la expresión y la exclamación diciendo, yo cumplí todos los designios. Yo pude satisfacer la justicia divina. Yo hice todo aquello que los profetas habían anunciado. Mi obra está completa. No puede ser sacado ni acrecentado. En 1 Corintios 2:8 dice, sabiduría esa que ninguno de los poderosos de este siglo conoció. Quiere decir que hay una sabiduría que no es con dinero, no es con fama, no es con poder que se obtiene. Dice, si los poderosos de este siglo la conocieran verdaderamente a la sabiduría de Dios, ellos jamás habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, mis amados, la sabiduría de este siglo no conoció la sabiduría de Dios. Pastor, ¿y qué es la sabiduría de este siglo en síntesis? ¿Puede explanar un poco más para que yo pueda entender y absorber lo que es la sabiduría de este siglo? Miren, existen muchas situaciones hoy en nuestro país, quizás en el mundo, que son la prueba incontestable de la sabiduría del siglo, que tiene mucho que ver con el enemigo de nuestras almas. Cuando tú, por ejemplo, miras un movimiento, le estoy hablando esto con mucho respeto, por favor. Cuando tú ves un movimiento feminista, que mujer se pone de pechos desnudos y dice yo hago aborto, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, nadie manda conmigo. Eso es una sabiduría de este siglo. Ideología de género. Cuando Dios creó el hombre, la mujer creó a Adán y Eva. Si Él hubiera creado a Dios personas del mismo sexo, nosotros no estaríamos aquí. No hubiera habido reproducción, no hubiera habido fecundidad, no hubiera habido familia, no estaríamos aquí. Entonces, la sabiduría de este siglo viene con ideología de género, viene con sexo libre, aborto libre, drogas libres. Amados, esto lo escuchas decir común. Es común en nuestro país. Droga libre, sexo libre, aborto libre. ¿Saben? Son manifestaciones de una sabiduría secular que es contra la sabiduría de Dios, porque es peyorativa, es perjudicial a la vida de una sociedad. Pero nosotros tenemos que aceptar el casamiento homoafectivo, tenemos que aceptar el casamiento con varios cónyuges, tenemos que vivir libres, sin responsabilidad, respetando la familia, negando al Creador.
Esa es la sabiduría de este siglo. Es la sabiduría de este siglo. Tú conoces mucho de la sabiduría de este siglo porque antes de que Dios te haya traído a su obra, todos nosotros ya vivimos dentro de esa sabiduría de este siglo. ¿Cuántas veces en el pasado nosotros decíamos, ¿qué tiene que ver? Todos lo hacen, yo lo puedo hacer también. Todos fuman, todos se emborrachan, todos roban, todos adulteran, entonces yo lo puedo hacer porque todo el mundo. Esta es una sabiduría de este siglo. ¿Usted sabe quién es el príncipe de este siglo? El diablo. Entonces él tiene una sabiduría. Y esta sabiduría es contra la sabiduría de Dios. Entonces nosotros somos parte de la iglesia. El profeta Oseas dice en 2:16, en aquel día el Señor dice, Él me llamará mi marido y ya no me llamará mi Baal. Entonces nosotros tenemos un marido que es Jesús, somos la novia. Y nosotros no podemos más vivir cualquier situación de Baal. Es decir, del enemigo de nuestras almas. Cualquier propuesta dice, no, nosotros tenemos un marido, no es más Baal. Porque antes de tener la conversión manifestada, nosotros servíamos al príncipe de la potestad del aire. Nosotros éramos como los demás hijos de la ira en nuestra carne. Hacíamos la voluntad del diablo, dice la palabra de Pablo a los Efesios. Pero una vez que nosotros nos convertimos, Baal ya no puede más ser parte de nuestra vida. ¿Qué es esa sabiduría secular, Baal? Isaías 54:5 dice, porque tu creador es tu marido. El Señor de los ejércitos es un hombre. El Santo de Israel es tu redentor. Él es llamado el Dios de toda la tierra. Entonces nosotros tenemos un Señor, un creador, el Señor de los ejércitos, el Santo de Israel, el redentor, Jesús, y Él es llamado de Dios de toda la tierra. El Dios de toda la tierra. Entonces Cristo es nuestro marido. Segunda de Corintios 11:2 dice, yo tengo celo de ustedes con celo de Dios, pues los he preparado para presentarlos como virgen pura a un solo esposo que es Cristo. Entonces toda nuestra vida está alrededor de Cristo. Es más, Pablo dice en 1 de Corintios 6:17, mas aquel que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces vean, Él es nuestro creador, es nuestro marido, Él es nuestro esposo, un único esposo que es Cristo, y somos un espíritu con Él. Ahora, quien tiene estas virtudes no puede hablar ni vivir la sabiduría de este siglo, porque no sirve. El mundo no tiene nada de bueno para ofrecernos. Los ejemplos de esta sociedad son cero. Vivimos en un país que ni siquiera se honra la constitución del país. Que ni siquiera se honra la constitución del país. Pastor, ¿y cuál es nuestra constitución como evangélicos? La Biblia. Esta palabra no cambia, no precisa ser actualizada porque es más actual que las noticias que salieron esta mañana en el diario. Nosotros no precisamos retocar la Biblia Sagrada. Es perfecta, es una palabra viva, es una palabra que vive, es la palabra de Dios, es poderosa. Entonces, 1 Corintios 2:7 dice, nosotros hablamos la sabiduría de Dios. No es la de este siglo. La de este siglo tiene que ver con Baal, tiene que ver con ideologías de género, con unión homoafectiva, con locuras, libertinaje. No. Esta es otra sabiduría, es otra forma de vivir. Nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio. Pastor, ¿y qué es hablar la sabiduría de Dios en misterio? Es usar la palabra, la revelación de la gracia en la práctica, aquello que Dios puso en tu corazón que salga por tu boca. Y tú sabes, nosotros tenemos una filosofía en nuestra iglesia. Si está en la Biblia, yo creo. Si no está en la Biblia, no creo. Esa sabiduría de este siglo
No es la sabiduría de Dios, la cual es el misterio. En las 14 epístolas Pablo revela esa sabiduría que estaba oculta. Usted no escucha a los creyentes decir, en mi pasado, cuando yo participé de una iglesia en Portugal, todo era misterio. Es misterio, es misterio, es misterio. Ahora Dios dice que la sabiduría de Dios es un misterio que estuvo oculto, estaba oculta, y Dios la preordenó desde la eternidad para nuestra gloria. Quiere decir que cuando tú vives la sabiduría de Dios, cuando tú estás dentro de los padrones de la gracia de Dios, tú sabes que tú estás viviendo una vida gloriosa. Una vida gloriosa. Dice que Dios preordenó. Preordenar significa predestinar. Dios preordenó desde la eternidad, antes de los siglos. Quiere decir que todo esto que estuvo oculto, cuando es manifestado en la vida de un cristiano, él se vuelve o ella se vuelva una vida gloriosa. Yo creo que la vida espiritual, viviéndola dentro de la sabiduría de Dios, viviéndola dentro de los padrones de Dios, dentro de aquello que Él estableció, produce realmente una vida de gloria. Una vida gloriosa. No es una vida triste, no es una vida llena de problemas, es una vida alegre hasta la salvación. Miren, cuando alguien vive la sabiduría de Dios, esta sabiduría que estuvo oculta en misterio y que fue revelada, amado, tu vida tiene otra posición, la alegría de la salvación. El culto pasa a tener un significado fuerte. La manifestación de la salvación pasa a ser algo alegre. Vivir la vida espiritual pasa a ser algo contagiante, apasionante. Ahora, todo Dios lo preordenó, todo Dios lo predestinó. Todo lo que sucede en nuestra vida es parte de un plan perfecto de Dios. Yo amo, mira, hace muchos años ya que estoy pastoreando y yo no conocía la palabra predestinada de sabiduría, esa sabiduría que los grandes y poderosos no conocieron. Yo era un pastor como los otros son. Demonios, sal, teníamos aceite en la iglesia, unge, sabíamos el nombre de todos los demonios. Esa es una sabiduría de este siglo que no lleva a nada. Pagábamos un precio, ayunábamos, hacíamos vigilias, sufríamos, queríamos pagar el precio. Teníamos ceremonias como el bautismo. ¿Y qué beneficio trajo eso para nuestra vida? Ninguno. Ahora, cuando la palabra predestinada de sabiduría es revelada, aquello que no es más oculto, el pacto de la gracia de Dios, entonces nuestra vida es llena de gloria. La salvación se vuelve algo feliz. No es algo desanimado. Ay, de nuevo tengo que ir al culto, ¿para qué? Y el domingo, y después hay otras reuniones. No. Cuando una persona realmente conoce la sabiduría de Dios, sabe que esa palabra no falla. La palabra de Dios no falla. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple lo que promete, no falle. Por eso dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para que sean conformes. ¿A qué? ¿A langosta, a polvo de la tierra, a gusanos de Jacob? No, para ser conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Diga, la obra está completa.
La obra está completa. La obra está completa. Dice que a los que de antemano, es decir, la vida espiritual no comenzó en el día que yo entré por la primera vez en una iglesia o recibí un folleto de evangelismo. Yo solo acepté el folleto, solo fui a la iglesia porque todo esto era un plan perfecto de Dios para mi vida. Nosotros no podríamos estar en otro lugar. Es de aquí para la eternidad, porque Dios no nos dejaría como ovejas participar más de esa sabiduría de este siglo. Porque allí afuera no hay apenas una sociedad, hay un mercado de esclavos. Como todos nosotros ya estuvimos. Segunda de Pedro 3:1 dice: Amados, esta es ahora la segunda epístola que les escribo, y en ambas procuro despertarles el entendimiento para que recuerden las palabras que anteriormente les fueron dichas por los santos profetas, así como el mandamiento del Señor y Salvador enseñado por los apóstoles. Entonces Pablo está diciendo: yo tengo que recordarles que existen profetas que predicaron y anunciaron y profetizaron gracia, perlas de la gracia, y los apóstoles, básicamente el apóstol Pablo, que fue a quien Dios reveló la gracia de Dios. Entonces dice: acuérdense lo que ellos dijeron, acuérdense lo que es importante. Está hablando que todo lo que fue dicho por los profetas y por los apóstoles fue sabiduría de Dios, sabiduría de Dios. Entonces nosotros estamos viviendo la sociedad, todos nosotros estamos viviendo dentro de un sistema que se llama el presente siglo. El presente siglo tiene pensamientos y conductas contrarias a Dios y a la Biblia. Y yo le voy a decir que este sistema llegó a producir apostasía. Porque Pablo le dice a Timoteo: en los últimos tiempos el Espíritu dice expresamente que algunos apostatarán de la fe. Se van a apartar de la fe, se van a desviar, van a perder el rumbo de la fe por dar oído a espíritus engañadores y a espíritus demoníacos. Quiere decir que este presente siglo, esa sabiduría de este siglo quiere invadir la iglesia con doctrinas de demonios. Por eso que Pablo dice: no puedes conformarte con esto. Nosotros no tenemos parte con la sabiduría de este siglo, que es Baal, que es diabólica. Nuestra parte es con la sabiduría de Dios. Entonces luchamos en este ministerio también contra un arma que el diablo ha usado, que es la ley. El diablo ha usado la ley para dejar al pueblo de Dios aprisionado, humillado, fracasado. ¿Cuántas personas hoy, dicen las estadísticas, son más de 15 millones de creyentes apartados? Por todos lados siempre viene alguien: yo ya fui bautizado en 3 iglesias, pero estoy apartado. Fui bautizado en 5 iglesias, pero estoy apartado. Entonces el diablo usa la ley para esclavizar al pueblo de Dios. No tenés porque ayunaste poco. ¿Cuántos días ayunaste? ¿40? No, tienes que ser mejor que Jesús. Tienes que ayunar 41 días. Tienes que pagar el precio, tienes que sacrificar. Todo eso es una sabiduría del mundo, de Baal. Sabiduría de este siglo. Dice 2 de Tesalonicenses 2:1. Hermanos, en lo que dice respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les exhortamos a que no sean movidos de vuestra forma de pensar con facilidad. Es decir, si ya aprendiste, no dejes que tu mente sea cambiada con facilidad. Ni se perturben, sea por espíritu, por palabra o por epístola, como si procediera de nosotros.
suponiendo que ya llegó el día del Señor. Nadie de modo alguno les engañe, porque eso no sucederá sin que primero venga la apostasía. Quiere decir que habrá una onda de apostasía, de personas desviadas de la fe, y en Brasil ya hay más de 15 millones. Y ahora, por causa de la pandemia, sabe que el 40% del pueblo evangélico no volvió más a las iglesias. ¿Va al banco? Sí. ¿Va a la panadería? Sí, va. ¿Va al supermercado? Va. ¿Va a la playa? Va. ¿Va a fiestas? Va. Ah, la iglesia no, la iglesia es peligrosa. Te voy a decir, la iglesia es el lugar más seguro del mundo, amado. Aquí está Dios. Y Él dice, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es una consagración a la cual vienen ángeles del Señor y en la cual la presencia del Señor se hace presente en este lugar. Entonces la iglesia es un lugar de amor, de refugio, de madurez, de coraje y de mucho amor. Diga gloria a Dios. Entonces Él dice, sin que venga la apostasía y sea revelado el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición, el cual, vean la sabiduría de este siglo, que ahora Pablo identifica como el hombre de iniquidad. Dice, se levanta contra todo lo que se llama de Dios o es objeto de culto, al punto de sentarse en el santuario de Dios ostentándose como si fuera el propio Dios. Él dice, ¿no se acuerdan de que todavía cuando estaba con ustedes le acostumbraba a decir estas cosas? Entonces nosotros estamos viviendo, por eso es que es una batalla. La vida espiritual es una guerra, es realmente una guerra espiritual. La vida espiritual es una batalla. Dios tiene sus ángeles, Dios tiene su iglesia, el diablo tiene sus milicias, sus principados, potestades, dominadores de este mundo tenebroso, fuerzas espirituales de mal. Hay hijos de desobediencia, hay mentira, hay engaño, hay apostasía. Entonces hay una guerra entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Y si nosotros no conocemos estas verdades, nosotros podemos ser inducidos a aceptar la sabiduría de este siglo. Y esto es dramático. Vea que hasta el sistema religioso hoy lucha mucho contra la gracia de Dios. Porque es la sabiduría que predicamos en este ministerio, no es la sabiduría de este siglo, es la sabiduría de Dios. Estaba oculta, Dios la reveló. Pero apóstol, ¿por qué Dios solo se la reveló a la iglesia de Cristo vivo? No, Dios reveló desde la Reforma. Es más, desde Pablo hasta la Reforma, Dios fue revelando su gracia. Pero usted sabe, existen dos líneas en las cuestiones evangélicas. Usted sabe que cuando comenzó la reforma de Lutero y Calvino, ellos tenían un discípulo llamado Jacobo Armenius, que era un holandés, que se rebeló contra la reforma de Martín Lutero y Calvino y creó este mensaje que 90% de las iglesias predica, que es un mensaje legalista, de ceremonia, de bautismos, de sacrificios. Quien trajo esto, y felizmente, amados, la reforma trajo la liberación y los arminianistas trajeron ese legalismo. Y el 90% sigue ese sistema. Ven que cuando nosotros empezamos a predicar la gracia hace 30 años atrás, se levantó un pueblo en la radio diciendo, él es un falso profeta. Él es un falso profeta. Yo decía, estoy aquí con la Biblia. No, no queremos saber la Biblia. Él es un falso profeta. Porque el sistema cegó. Satanás ciega. Entonces, mucho de lo que se está predicando viene de la sabiduría de este siglo. Saben que hoy, primero, el Papa en la Iglesia Católica mandó a retirar la Biblia. Nada, esa Biblia no es antigua, vamos a crear una Biblia del año 2000. El Papa tuvo el coraje
Então, quem está por trás disto ¿Quién está por detrás de não é eso? aquele senhor idoso, No es ese chefe hombre da igreja. viejito, Tem jefe de la iglesia. alguma força Hay una que leva, fuerza. não, tira No, isso, saca eso. Oh, não, a igreja tem que viver No, o la iglesia socialismo, tiene que vivir el comunismo. socialismo, el Então, nós estamos comunismo. vendo Entonces como é que a estamos viendo sabedoria cómo es deste que la século está sabiduría de este invadindo as siglo escolas, está as invadiendo universidades, las a maioria das escuelas, las igrejas hoje, universidades y la mayoría de las iglesias hoy. modificando-a, Modificándola, adaptando a Bíblia para adaptando la satisfazer Biblia grupo para social, satisfacer a un grupo social, chamando o bem de mal e o mal de bem. llamando al bien mal y al mal bien. Eu vou lhe dizer uma coisa, Y le voy a eu tenho decir dito una isso cosa, aqui y lo he somente às dicho vezes. aquí varias Hoje há veces. igrejas que mais parecem boates, Hoy hay iglesias que más se parecen a bailantas. luz com Ponen espelhos, luces con espejos, tudo escuro. todo oscuro. e o pessoal fica lá, sabe? Y Muitos sequer hoje têm coragem de muchos usar a siquiera palavra igreja na hoy sua tienen el fachada. coraje de usar la Hoy palabra es moda. iglesia en la Aquela não sei puerta. que Hoy es church, moda. não sei que church, não sei Church. que church. Por quê? Porque têm Colocan vergonha de church dizer que porque são tienen igreja. vergüenza de decir que son Porque o iglesia. presente século Porque el presente invadiu siglo a igreja. invadió la iglesia. Mas por que vocês não põem o nome igreja ¿por qué evangélica? usted no pone el nombre de iglesia porque evangélica? nós não No, queremos porque afastar nosotros as no pessoas. queremos apartar a las Nós não personas. queremos chocar as No pessoas. queremos chocar a las Quer dizer que personas. então a igreja Quiere decir que se entonces adapta la ao mundo e iglesia se adapta al mundo y se somete al mundo en vez de ser el mundo que se somete a Dios. Olha, queridos filhos, Miren, queridos hijos, nós precisamos de ser nosotros o oposto precisamos do que o ser mundo lo é. opuesto de lo que es el mundo. Precisamos ser o oposto. Precisamos ser lo opuesto. Eu vou lhe dizer, amado, Y le voy a isso decir, também não vi amados, aqui na mensagem. Há ditado dos hay un portugueses dicho de los dizem- portugueses que dice, roupa suja se lava em ropa casa. sucia Vocês se já lava ouviram en falar esta casa. expressão? ¿Ya escucharon hablar esa Todo mundo expresión? absorveu esta mensagem. Todo el mundo absorbió este Diz que mensaje. roupa Ropa suja sucia se lava en casa. Los problemas de la familia se resuelven dentro de la familia, no son para traerlos a público. Pero la verdad es que surgió un gran red de lavaje llamada redes sociales. Y usted va a ver que esas redes sociales lavan ropa sucia en la internet. O joio se metendo no meio do trigo. El trigo y la paja Assustador, doutora Marisa, mezclado. doutora Judith, Es asustador. Conhecem estas verdades? É assustador Es você realmente ver asustador como ver existem cómo tantas existen pessoas tantas com nome personas evangélico con nombre de lutando evangélico contra a sabedoria luchando contra la predestinada e sabiduría servindo a predestinada y sabedoria deste sirviendo a la sabiduría de este século. siglo. É o joio. Es E você sabe, la cizaña, es la cizaña. Y ustedes saben, la joio cizaña também canta. ora, la cizaña mas también só o trigo canta, permanece, pero amado. solo el trigo permanece. Só o trigo permanece. Solo el trigo permanece. O escravo não fica para El sempre. esclavo no O queda filho para sim siempre, el fica hijo sí para sempre. queda para Na siempre casa. en la casa. Diga glória a Deus. Diga gloria a Dios. Então eu vou lhe dizer, Entonces le voy a amado, decir, não, amados, não guarde nenhum rancor. no guarde rencor, Não deseje nunca no desee vingança nunca para alguém. venganza para alguien, Perdoe. perdone, A vida é justa. la vida es E justa ninguém vai embora y sem nadie pagar a sua se va dívida. sin pagar su deuda. Então perdoe. Porque Entonces fulano tal perdone. fez, fulano tal. Porque Amados, fulano ouça, hizo. a Miren, vida escuchen, é justa. la vida es justa. Ninguém vai embora Nadie sem se pagar a va sua sin dívida. pagar su deuda. Pastor, o senhor já disse aqui no Pastor, outro dia, usted ya dijo aquí el tem otro gente día falsa que que hay usa gente falsa esse que sistema usa da sabedoria ese deste sistema de la sabiduría de para este siglo tentar para intentar perjudicar la obra de Dios, para intentar perjudicar a las personas. Ustedes saben, yo también ya lo dije aquí, lo voy a recordar. A pessoa falsa La é persona como o sapo. falsa es como el sapo. O bispo até criou para mim sapo. Hasta el obispo colocó ahí Gente para mí. falsa e Gente fofoqueira é como falsa sapo. y chusma es como un sapo. Tem língua comprida, Tienen la lengua larga, olho grande, el ojo olho grande, mas só vive na lama. pero solo vive en el lodo. Só vive na lama. Solo vive en el lodo. Então eu vou lhe dizer, meu amado Le voy filho, a da fé, decir, amados hijos en la fe, nós neste ministério en não este brincamos de ministerio ser no cristãos, jugamos a ser porque Deus não cristianos, brinca de porque salvação. Dios no juega con la salvación. Eu vou lhe dizer, filho, Yo le voy a ande com as decir, pessoas hijos, certas. anden con las personas correctas. Pessoas certas são aquelas Personas que te aproximam correctas de son Deus. aquellas que te aproximan de Dios. Valoriza as pessoas Valore da fé. las personas de la fe.
Mas apóstol, todo el mundo que está con una vida espiritual no son todos bien intencionados. Amados, si alguien intenta aproximarte a la sabiduría de este siglo, no está bien intencionado. No está bien intencionado. Entonces nosotros luchamos en este ministerio. A mí me gustaría poder bendecir a todos los cristianos protestantes, cristianos religiosos. Me gustaría bendecir a los testigos de Jehová, esas religiones orientalistas, porque a mí me gustaría qué hacer con ellos, arrancarles la sabiduría del mundo, implantándoles la sabiduría de Dios. Está en mi corazón que todos conozcan la verdad y todos sean liberados. Es el deseo del corazón de Dios y es nuestro deseo también. Dios nos dio un conocimiento maravilloso. La palabra predestinada de sabiduría está revelada diariamente en este altar y en los altares de la iglesia. Cristo vive en todo lugar. Es un conocimiento maravilloso. Hebreos 10, 19 y 20 dice: teniendo pues, hermanos, intrepidez para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino. Él abrió un nuevo y vivo camino. No es vivir del pasado, no es vivir de Moisés, no es vivir de sacrificios. Es un nuevo y vivo camino que Él nos consagró por el velo, esto es, por su carne. Teniendo al gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, aproximémonos con un sincero corazón, en plena seguridad de fe, purificado el corazón de mala conciencia, purificado el cuerpo con agua pura. Guardemos firme nuestra confesión sin vacilar, hermanos, pues quien hizo la promesa es fiel. Diga, voy a guardar firme la confesión de mi esperanza. Diga, no voy a vacilar. Diga, quien me hizo la promesa es fiel. Es fiel, no falla. Hebreos 6:19 dice: tenemos como ancla del alma segura y firme que penetra más allá del velo. Tenemos una palabra que es ancla para nuestra alma. En el día del vendaval, cuando el viento sopla impetuosamente, tú tienes un ancla. Usted está seguro, está firme. Eso es la palabra predestinada de sabiduría. Mateo 27:51, porque el velo del santuario se rasgó en dos partes, de encima para abajo, y tembló la tierra, y se rasgaron las rocas. Fue creado un nuevo y vivo camino por la sangre de Jesucristo. El velo se rasgó. Por atrás del segundo velo se encontraba el tabernáculo, que se llama lugar santísimo. Entonces nosotros tenemos acceso por el nuevo y vivo camino al lugar santísimo. Por la sangre tenemos acceso a esa intimidad con Dios, al lugar santísimo. El Señor rasgó el velo. Él nos aproximó de Él. Él nos reveló el nuevo pacto. Dice en 1 Corintios 2:9, ni ojos vieron, ni oídos oíron, ni nadie imaginó lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Tenemos ojos iluminados. Y les voy a decir algo, nadie puede vivir un cristianismo fuera de estas verdades. Versículo 10 dice: Dios nos los reveló por el Espíritu, los misterios que estaban ocultos de los tiempos eternos. Quiso Dios revelárnoslos por el Espíritu. Por el Espíritu nos fue revelado, porque el Espíritu a todas las cosas escudriña, hasta inclusive las profundidades de Dios. Él sabe lo que estaba oculto, Dios lo reveló. Entonces, puedo afirmarle en estos 3 minutos finales que gran parte de la teología hoy en día que no vive la gracia de Dios no tienen ojos que ven y conocen, no tienen oídos que escuchan y entienden, no tienen un corazón para vivir estas verdades. Porque ustedes saben, las verdades, cuando penetran el corazón de una persona, lo primero que hace es arrancar los velos de la ley.
los velos de Moisés. Então Deus revelou esta palavra predestinada de Entonces Dios sabedoria. reveló esta palabra Y él dice a la predestinada de iglesia, sabiduría y "No vos dice a la iglesia, conforméis con no este se século. conformen con este siglo. Tenha sua mente renovada. Tengan la Deus tem mente muito mais para a renovada. nossa vida Dios do tiene que mucho nós más para podemos nuestra imaginar. vida de aquello que podemos O imaginar. profundo de Deus, Lo as profundo de profundezas Dios, de las Deus, profundidades elas de nunca Dios terminam. nunca se acaban. Nós não podemos efetivamente No nos podemos conformar com este efectivamente século, conformarnos o con este padrão deste siglo, con el século, o padrón de sistema este deste siglo, século. con el sistema de este siglo. Esta palavra predestinada de Esta sabedoria, palabra predestinada de estas 14 sabiduría, estas epístolas que estão 14 sendo cartas que reveladas están siendo ao nosso reveladas a ministério há nuestro mais de 30 ministerio anos, hace más é de que faz a 30 vida se años, tornar uma es que vida hacen la vida consistente. volverse en una vida consistente. Você passa a ser ousado na Usted fé, pasa como a ser Paulo diz. Eu tenho osado en la ouvido fe, falar como da dice Pablo. ousadia da vossa Yo he oído de la osadía de vuestra Você passa fe. a ser homem determinado, Pasa a uma ser una mulher persona corajosa, determinada, uma família corajuda, destemida. una familia sin miedo. Quando a sabedoria de Deus está Cuando na la vida de uma sabiduría de pessoa, Dios está en la vida de una persona, la sabiduría a sua predestinada vida de se Dios, torna tu uma vida se vuelve una gloriosa. vida gloriosa. Uma vida gloriosa. Una vida gloriosa. Deus disse, Jesus Dios disse, dice, eu Jesús reparti dice com eso. eles a glória Yo que tu me repartí deste. con Eu ellos lhes la dei. gloria que me diste, yo les di. Então, a vida espiritual Entonces é uma la vida vida gloriosa. espiritual es una vida gloriosa. A palavra nos La satisfaz, palabra o nos Espírito satisface, el nos consola, Espíritu nos conforta. consuela, nos conforta. Por que voltar à ¿Por qué sabedoria volver deste a la século? sabiduría de este siglo? Sabedoria deste século La sabiduría de este siglo não serve para a nossa no vida. sirve para nuestra vida. Pastor, mas nós não temos que Pastor, ir nos pero adaptando aos nosotros no poucos à tenemos que sabedoria deste adaptarnos século. de a Não. poco a la sabiduría de este siglo. No, Nós temos que sim, tenemos que sí, definitivamente tirar e rechaçar sacar y tudo rechazar aquilo que o todo inimigo aquello que el tenta, amado. enemigo intenta, Hoje nós amados. vemos aí Hoy nosotros vemos centenas de filhos de pastores que centenas não de vão hijos de mais às pastores igrejas. que no van más a las iglesias, O diabo tem amados. dominado a mente El de diablo ha muitos jovens. dominado la mente de muchos jóvenes. Uma tristeza, mas Es é una verdade. tristeza, pero es verdad. A igreja deixou de ser La iglesia de influente na vida ser de muita gente. influyente en la vida de mucha gente. Deixou de ser a prioridade. Dejó de ser la prioridad. O reino deixou de estar em El primeiro reino lugar. dejó de estar en primer lugar. Por isso, os dias que Por se eso vivem los hoje, días que se viven hoy grande calamidade, son dias de gran difíceis, calamidad, días exige uma difíciles. postura Exigen una firme postura da nossa firme igreja, do de nosso- nuestra iglesia, de nosso nuestro ministério, ministerio, do nosso corpo ministerial, de nuestro cuerpo do líder ministerial, da igreja, del dos líder de bispos la da igreja, iglesia, de do los povo obispos de la deste iglesia, ministério. del pueblo de este ministerio. Não te conformes com este No te século. conformes con este siglo. Não aceites o que está No passando hoje na aceptes lo maioria que está das pasando hoy en la universidades mayoría de las do nosso universidades de nuestro tanto país, federais como estaduais, tanto amado. federales Tem como aluno lá há 10 estaduales. anos e não Hay sai de lá alumnos porque hace tem 10 comida, años tem que bebida, están ahí y tem no salen porque lugar ahí para tienen descansar, comida, para viver, não bebida, quer lugar nem para sair da descansar, para faculdade, vivir, somos no nós quieren estamos ni pagando isso tudo salir com os de la nossos facultad y todo eso nosotros lo pagamos con nuestros impuestos. Hoje em dia tem lugares de Hoy en pagos día hay pelo lugares governo. pagos Se por el você não gobierno aceitar a ideologia y si tú no aceptas la proposta, ideología você propuesta, passa a ser pasas a alvo de ser ataques constantes na sua vida. objetivo de ataque en su vida. Isso é uma filosofia, Es uma una ideologia, filosofía, una ideología, é uma sabedoria una do sabiduría século. de este siglo. Não serve para a nossa vida. No sirve para nuestra vida. Não serve para a nossa No vida. sirve para nuestra vida. Este século não tem um único exemplo Este bom. siglo no tiene un único Lo estoy ejemplo diciendo. bueno. Les estoy Até diciendo, Você vê, nós temos um país que tem hasta tenemos un acho que é a oitava país Constituição, a oitava que vez que se mexe na es la octava Constituição. vez Em que se 88 tivemos a Constituição do reforma la Cidadão. Constitución. Fala em harmonia de poderes. Habla en armonía de poderes la Legislativo, Constitución. legislativo, Legislativo, executivo, ejecutivo, ejecutivo, não pode. judicial, Tem que viver judicial. harmônicos. Tienen que vivir armónicos. Tem que haver harmonia. Tiene que haber armonía. Nosso país vê todo mundo engalfinhado Nuestro uns com os país ve unos pelearse con los outros. otros. Este é o presente século. Este es el presente Eu vou siglo. dizer uma coisa, eu tenho Yo le voy a muita decir algo. vergonha Yo tengo mucha de vergüenza algumas pessoas que estão de em algunas cargos personas que están en cargos poderosos. em 3 níveis da nossa En los 3 sociedade. niveles de nuestra São uma sociedad vergonha son para a una sociedade. vergüenza para la sociedad. O povo está El estupefacto pueblo está estupefacto com tudo o que se está passando con todo lo que está pasando no nosso país por causa en nuestro desse país por causa de ese engalfinhar
enmarañado de los tres poderes, que no se respetan, cada uno no ocupa su cuadrado y uno se mete con el otro. Amados, no sé dónde el presidente de la República va a sacar fuerza para sobrevivir a todo esto. Él debe estar al borde de un ataque de nervios. Entonces, nosotros que somos de la palabra predestinada de sabiduría, usted ya sabe, hay diarios que no sirven, hay redes sociales que no sirven. Quieren lavarte la cabeza para destruir el espíritu de familia, las cosas sagradas de la iglesia. ¿No viste lo primero que hizo el gobierno anterior? Mandó a cerrar todas las iglesias. Es el espíritu de este siglo. No podemos bajar la cabeza de este siglo. Tenemos que ser personas dedicadas, comprometidas, vida de iglesia, vida espiritual, vida de oración, diciendo: yo no me conformo con este siglo. Vamos a terminar diciendo: yo no me conformo con este siglo. No acepto. Yo tengo una palabra predestinada de sabiduría. Esa sí. Esa me revela las profundidades de Dios. Curve su cabeza. Padre amado y bendito, mi corazón está en gran júbilo, Padre, gran alegría. Porque yo conozco a este Dios que predico, Padre. Yo te conozco. Tú eres el escudo y el baluarte de mi vida. Plaga alguna llegará a nuestra tienda. Tú das orden a tus ángeles al respecto nuestro para que nos guarden y nos libren. Tu palabra es viva, tu palabra tiene poder, Padre. Y ella tiene suficiencia. Tenemos en la palabra todo lo que precisamos para vivir. Ella nos llena totalmente. Entonces, en el nombre de Jesús, danos la sensibilidad para decir sí a lo que tú dices sí y decir no a lo que tú dices no, en el nombre de Jesús. Y la iglesia diga amén, amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie. La obispa nacional, mi hija, mi heredera espiritual, va a venir a dar la bendición final. Mi primogénita, que tanto amo, admiro mis hijas, mis hijos. Gloria a Dios, extienda sus manos para el altar. Señor, gracias te damos, Padre, porque hoy una vez más recibimos sabiduría del cielo, sabiduría de Dios para nuestras vidas, Padre. Y ahora nosotros vamos a practicar, saldremos de tu casa con alegría, en paz, seremos guiados, Señor. Creemos que tus ángeles ya están aquí ministrando a nuestro favor. Van a guardarnos, van a librarnos de todo mal, Padre. Y todos nosotros llegaremos seguros a nuestros hogares en perfecta victoria. Así lo declaramos por fe. Que tu gracia, tu paz y las dulces consolaciones de tu Espíritu Santo se manifiesten hoy eternamente en nuestras vidas. Y los que reciben digan amén. Gloria a Dios, gracia y paz.